Romanos capítulo 8 esta mañana. Dice así la Escritura: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El texto que estamos pensando y meditando. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Esta es la frase que vamos a tratar de desarrollar esta mañana. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar antes de examinar las Escrituras esta mañana. Padre eterno, tú sabes que entender tu palabra solamente es por medio de tu Espíritu. Y por eso el apóstol Pablo y tantos otros doblaron sus rodillas ante ti, especialmente él, por la iglesia de Éfeso, para que les abras los ojos del entendimiento. Sabemos que en tu luz veremos luz, como dijo el salmista, y sabemos que la luz de los ojos alegra el corazón. Y cuánto desearíamos esta mañana que tu Espíritu nos visite con entendimiento, que abra nuestros ojos a las maravillas de tu ley. El salmista entendía que no veía, que estaba ciego. Y tú sabes, oh Dios, cuántas cosas no vemos esta mañana. Bien oraríamos con Eliú: enséñame tú lo que yo no veo. Pero cuántas cosas no vemos esta mañana. Cuánta oscuridad hay en nuestras almas, oh Dios. ¿Cuánto sabes de nosotros que nosotros no sabemos? ¿Cuántos conoces de la plaga de nuestro corazón que nosotros pensamos saber y no lo sabemos? Tú sabes todo de antemano, Señor, como bien testificaste, Pedro. Me vas a negar 3 veces. Aún no había sucedido. Y aquí, oh Dios, tú lo sabes todo. Pedimos, Señor, en esta mañana que puedas guiar nuestros pensamientos en tu palabra. Guía a tu sierva por enseñar con sencillez y con humildad. Y enséñanos esta mañana. Danos un corazón inclinado a tu palabra. Y como el salmista mismo oró, inclina mi corazón. Tanto amaba tu ley, sin embargo sentía que su corazón no estaba debidamente inclinado. Por eso pedimos, oh Dios, esta mañana que sea así. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Voy a ir directamente, porque hemos visto mucho acerca de la primera frase del texto, así que no voy a volver a repetirlo, pero deseo ir directamente a la segunda frase. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Piper en esta nota dice: el énfasis del pasaje no es en la justificación de Dios, aunque vamos a estar mirando eso propiamente, sino en el quién es el que justifica, que la frase dice: Dios es el que justifica. Primero, para
algo de teología bíblica. Los 7 aspectos de nuestra justificación. La Biblia al menos enseña 7 aspectos. Por ahí hay algunos que se me pasan por alto esta mañana, pero primeramente la justificación es por gracia. Pablo es el que más desarrolla este tema, especialmente en el libro de Romanos. Cuando decimos Dios es el que justifica, estamos hablando primeramente de quizás un dogma absoluto, que significa que esto es un tema inviolable en las Escrituras. No hay nada que se pueda meter a esta verdad o agregar a esta verdad. Por eso Pablo lo cita ahí en Romanos el capítulo 8, versículo 33, Dios es el que justifica. Eso encierra el tema de nuestra salvación. Deja fuera de lado al hombre, porque el hombre no está en esa frase. Dios es el que justifica. El hombre queda excluido en la justificación. Le pertenece absolutamente a Dios. Por eso de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero empezamos con esta frase. Justificación, Romanos 3:24 nos dice, es por gracia. ¿Qué significa? Bueno, gracia es un término tan amplio en la Escritura, tan difícil de poder buscar su profundidad y su anchura. Algunos, en inglés, por ejemplo, hay un acróstico de gracia que representa el don de Dios a expensas de Cristo. Pero bueno, la gracia es esa fuente de favor inmerecido de Dios para con nosotros. ¿Qué dice el texto? Romanos 3:24. Dice así, siendo justificados, y la palabrita hermosa ahí, gratuitamente, es la palabra sin causa. Que podemos leer este texto de esta forma. Siendo justificados sin causa, por su favor. Esa palabrita, gratuitamente, que sin causa, se halla en Juan 15:25, cuando Cristo dijo, me aborrecieron sin causa. O sea que no hubo un motivo de odio en los hombres para con Cristo, sin embargo lo odiaron. Cristo no dio ningún motivo, ninguna causa de odio. Entonces, de la misma manera que no podemos encontrar una causa para odiar a Dios, Dios no tiene una causa para amarnos. ¿Sí? De la misma manera. No hay ninguna causa en que Dios se encuentre en nosotros para amarnos. Por eso, comenzamos con la justificación es por gracia. Siendo justificados sin causa, por su gracia, mediante, ya todo lo vemos centrado en Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que Dios nos justifica en su gracia, sin causa, todo por causa de lo que ha hecho Cristo por nosotros en el Calvario. Ya eso sería una fuente suficiente, si diríamos, bueno, ya está, con eso nos alcanza saber que Dios nos dio de su favor sin causa alguna. Moasho lo dice muchas veces en sus prédicas, tenemos muchas causas para que nos aborrezca. Le he dado muchas a Dios para que me aborrezca, sin embargo, me ama. 2. La justificación por la sangre, Romanos 5:9. No solamente por la gracia, sino por la sangre. Sigue siendo la obra de la redención. Esto es la base de la justicia. Escuchen el texto. Pues mucho más. Estando ya justificados en su sangre, esto es importantísimo. Tenemos que asociar. MacArthur tuvo muchos problemas con esto cuando empezó a hacer esto, pero me parece muy necesario. MacArthur empezó a asociar sangre con redención. Empezó a asociar sangre con todos los términos de redención, o sea, propiciación, expiación, todo lo que hace Dios en el Calvario. Ahora, cuando estudiamos esto, podemos decir su sangre es lo mismo que decir su vida. Estamos hablando de lo que Cristo es en su esencia. Pero cuando decimos su sangre, estamos hablando de Isaías 53, su sangre derramada. ¿Qué significa? Significa su vida derramada. Derramó su vida, dice Isaías 53, hasta la muerte. Entonces, mucho más estando ya justificados por su vida, por su derramamiento, por haber derramado su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, somos justificados por su sangre, pero sabemos que el término su sangre en las Escrituras tiene, otra vez, muchas ramificaciones.
Es por su sangre que tenemos entrada al trono. Es por su sangre que tenemos perdón de pecados. Es por su sangre que nosotros somos protegidos. Bueno, acá dice, justificados en su sangre. O sea, Dios no nos justificó en algo que nosotros, nuestras vidas, no hay nada de eso ahí. Es todo la vida de Dios. O sea que la justificación viene por parte de su gracia, viene por parte de su Hijo, su sangre. Y bueno, acá podemos decir, bueno, acá es nuestra parte. Justificación por la fe. Bueno, ahí, pastor, es lo mío. El versículo dice, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La pregunta que hacemos, como Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La pregunta es si la fe es nuestra. Para mí, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, nos dice claramente que la fe es un don de Dios. Entonces, seguimos con el mismo tema. Es don de Dios. Ahora, este canal lo llamo los medios de gracia. O sea, aquí se introduce nuestra responsabilidad. Es nuestra respuesta al Evangelio. Todos los que creen han sido llamados a creer, se les ha otorgado esa fe, sin embargo, es mi parte en esta obra de justificación. Justificados por la fe. Es la parte que Dios me da a mí a responder al Evangelio, al mensaje. El hombre es justificado por fe, dice el versículo, sin importante ahí, porque así comienza el capítulo 3, versículo 21, sin las obras de la ley. Dice la justicia de Dios manifestada aparte de la ley y los profetas. Misma palabra griega, sin los profetas y sin la ley. O sea que la justicia de Dios, no necesitamos la ley, no necesitamos los profetas. La justicia de Dios es aparte de esto. Bueno, cuarto punto. En teología, Santiago nos dice que justificación es por obras. Y acá algunos luchan con esta frase. Santiago, creo que Martín Lutero, tenía problemas con este libro propiamente porque no podía reconciliar Romanos y Santiago. Me gusta mucho lo que muchos han dicho. Romanos es la visión de Dios al corazón. O sea, Dios mirando el corazón dice justificado por la fe. La fe es algo que está en el corazón. La que Romanos capítulo 10 dice, por la fe tenemos justicia. Bueno, esa fe la cual tuvo Abraham en Génesis capítulo 15, cuando dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios es el que ve esa fe, no los hombres. La justificación por obras es la evidencia de nuestra fe en obras hacia los ojos humanos. O sea, que los hombres ven nuestra fe. ¿Cómo la ven? A través de nuestras obras. O sea, Romanos es la visión de Dios. Santiago es la visión de los hombres. Ellos miran nuestra fe por medio del fruto de la fe que son las obras. Ese es el tema. Entonces, justificación, ¿qué es? Es esto. Vosotros veis, pues, que el hombre, dice Santiago, es justificado por las obras y no solamente por la fe. No me malentiendan, a los católicos les encanta este texto, porque esto ocurre con ellos, que es obras y fe, no meramente obras. Santiago no está diciendo eso. Santiago meramente está diciendo que la fe de Abraham se manifestó en obras, como tu fe se manifiesta en obras. Estás aquí esta mañana. ¿Pero por qué? Bueno, para algunos de nosotros, quizás todos nosotros, el deseo es tener un tiempo de alabanza, de comunión, estar con los hermanos. Bueno, eso es una manifestación de las obras de la fe que tenemos en el Señor. El deseo de estar con su pueblo. Justificado por las obras y no solamente por la fe. 5. La justificación por poder. Y esto es Romanos 4, versículos 24 y 25. La justificación de Dios por el poder de la resurrección. Escuchen el texto. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea que aquí la resurrección de Cristo, resucitado en poder, es para justificar a su pueblo. Es el sello de nuestra justificación, su resurrección. La Biblia siempre cuando habla de la resurrección de Cristo habla del poder. Entonces aquí tenemos la justificación mediante el poder de la resurrección. Después Romanos 8:33, que estamos desarrollando, lo paso así ligeramente. La justificación de Dios. Creo que es todo
la justificación de Dios, pero bueno, hay algunos pasos repartidos vistos de esta justificación. Y finalmente, que vamos a ir al texto ahora, pero Romanos, 1 Corintios 1:30, ustedes se acuerdan, esta es la justificación por Cristo. Miren el texto, más por Él, hablando del Padre, si leen el versículo anterior, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios nos puso en Cristo, el cual, ahora habla de Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Un texto tremendo, donde aclara que Dios nos puso en Cristo y que Cristo, por medio de Dios, es nuestra justificación. Simplemente decirlo no es de nosotros. Dios es el que justifica. Bueno, acá empezamos a desarrollar la frase. Dios es el que justifica. Romanos 4:5, para resumir esta frase, o lo que Dios está diciendo en Romanos 8:33, a través de Pablo, obviamente, escúchenlo. Aquel que justifica al impío. La justificación de Dios tiene que ver con el peor de los pecadores. No tiene que ver con una persona que más o menos se está portando bien y que, bueno, dice, a ese lo voy a justificar. O que no está blasfemando, o que no está mintiendo, que no está adulterando, que no está robando, que no está cometiendo fornicación. No, porque después leemos en 1 Corintios capítulo 6, ¿esto erais alguno de vosotros? No, está hablando acerca de la peor persona del mundo. Pablo dijo, yo soy el principal de los pecadores, yo era antes un blasfemo, perseguidor e injuriador, mas Cristo mostró en mí toda su clemencia, aquel que justifica al impío. Que Washer, en su libro que creó acerca del Evangelio, dice que este es el gran dilema del universo. ¿Cuál es el dilema del universo? Es que Dios justifique al impío y que vaya en contra de sí, de su palabra, porque la Biblia dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambas cosas son abominación a Jehová. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios justifique al impío cuando eso es abominación a Él? La única forma de hallar una respuesta a eso es en lo que dice Romanos capítulo 3, que hubo un sustituto, que cada pecado que yo cometí, alguien lo pagó absolutamente todo. Y Dios puede justificar a este impío. Dios no me condena a mí, porque Dios no pasa por alto al culpable. No toma por inocente, dice la Biblia, al culpable. Entonces, la única forma en que esa frase Dios no la quebranta es si alguien pagó en mi lugar, que es lo que llamamos la sustitución. Aquel que justifica al impío. Algunas frases, antes de introducir el tema, que me hacen pensar en la justificación. La justificación, déjenme decirles esto, ¿qué significa? Es la declaración de Dios a un hombre impío como yo, me declara justo. Es un término, ¿cómo se llama? Judicial. No tiene que ver con ningún cambio de mi conducta o vida. Eso lo llamamos nosotros santificación. Tiene que ver con declararme justo, siendo que yo soy impío. Esa declaración es única, se realiza una sola vez y es para siempre. El estado de justificación nunca cambia en la vida creyente, o sea, es justificado para siempre. Ahora escuchen. Cristo dijo a un hombre que le habían bajado a su casa, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso es justificación. Había sido perdonado. Otro término de justificación. El ladrón de la cruz le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Justificación. Fue justificado. Otro término de justificación muy simple, muy corto. Cristo miró a Mateo y le dijo, sígueme. Mateo, dejando todo, lo siguió. En ese momento, Mateo no sabía, pero fue justificado por Dios.
¿Cómo se llama? El otro es Lucas 19, este es Zaqueo. Hoy, dijo Cristo, ha venido la salvación a esta casa. Justificación. Job 33. Al que dijere pequé y pervertí lo recto y para nada me ha aprovechado, Dios redimirá su alma. Oh, queridos hermanos, no sé cómo expresar esto. Pero si hay una oración que Dios escucha, es la confesión de pecado. No hablo de un confesatorio, no hablo de ir a un hombre y arrodillarme y no saber quién está ahí atrás y confesarle mis pecados y que él me diga algo como, ora, qué sé yo, 3 Ave María, 4 Padre Nuestros. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de este hecho, el cual vemos en la Escritura una y otra vez. Las palabras de David en Salmo 51, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Va más profundo, pero aquel que dijere pequé y pervertí lo recto. Este hombre que está en este contexto está enfermo. Dios lo ha castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Se está muriendo. Está viendo las puertas del Seol. Dios le trae a ese hombre un elocuente mediador. Alguien que le hable de que Dios está teniendo misericordia. ¿Y qué quiere que ese hombre haga? Que diga, pequé, pervertí lo recto y para nada me ha aprovechado. Dios redimirá su alma del Seol. Tenemos aquí el hijo pródigo, ¿se acuerdan? El pecado contra el cielo y contra la tierra. Ese hombre justificado. El publicano, sé propicio a mí, pecador. Cristo dijo, se fue a su casa justificado. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo para ser justificado? Lo que hizo es, confesó que era un pecador, que merecía todo juicio de Dios. Pero lo que le pidió es un propiciatorio. La palabra propicio es del propiciatorio. ¿Qué significa? El propiciatorio era la tapa que cubría el tabernáculo, donde se aplicaba la sangre, y esa sangre hacía que el pecado sea cubierto. Lo que le pidió el publicano a Dios es que Él se ocupe de propiciar su pecado, de apaciguar su pecado. Bueno, me encanta Isaías. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Miren, cuando ustedes leen esto a solas y lo piensan, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El problema de Dios es el que justifica, es todo el problema de la Escritura con esta frase, el hombre no puede justificarse a sí mismo. Le voy a leer algunos versículos, porque para entender cuán profunda es la frase, Dios es el que justifica, tenemos que entender un poco de, no importa dónde vayamos en la Escritura, si a Génesis 3, y Dios dice, ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo. ¿Has hecho? ¿Qué hiciste? Y Adán le dice, la mujer que tú me diste. Dios le dice a la mujer, mira a la mujer y la mujer dice, la serpiente me engañó. ¿Qué hicieron? Enseguida hubo una excusa a su pecado. No una confesión, sino una excusa. Escuchen ahora las palabras de Jeremías. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Esto es un contraste de Salmo 32. ¿Se acuerdan? David dijo, bienaventurado el varón a quien tú no inculpas de iniquidad. ¿Cómo pasamos de esto a Dios no culparme de iniquidad? Acá Dios dice, aunque vos trates de esconder tu pecado, de lavarte con jabón, de tratar de que no se vea la mancha,
permanece delante de mí. No cambia tu estado, a pesar de que por fuera estás tratando de hacer lo posible de lavarte. Escucha. Mudará el etíope su piel, o el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. Hermanos, yo le digo por experiencia, hace unas semanas atrás, Dios me mostró la sangre de los pobres y de los inocentes en mis manos. No exactamente esto, pero Dios me mostró que Él puede hacer brotar lo que yo he ocultado por años. No nos hallaste ningún delito, sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Esto es justicia propia. Soy inocente, no he pecado. Vino Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. O cuando nos agarran con la mano, como decimos, la mano en la masa, cuando nos encuentra. Alguien nos ve salir de algún lugar y nos ve en medio como una situación sospechosa. Che, ¿sabés que te vi salir? Enseguida nuestro corazón maquina mentiras, engaño. Somos una máquina de inventar cosas rápido. Miren lo que dice Saúl. Saúl se da cuenta que está en un aprieto. Viene Samuel y Saúl dice, bendito seas tú de Jehová. Y miren lo que sigue enseguida. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Hice lo que me mandaste a hacer. Mentira más grande que una casa. Samuel entonces le dije, ¿por qué pues? Dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. No vamos a leer más el texto, porque enseguida Saúl le dice, no, agarramos lo mejor de Amalek para ofrecerlo a Jehová. Me extraña Samuel que piense que nosotros, madre mía. Samuel dice, no hiciste caso a Jehová y por eso te justificás. Te justificás. No importa si Mauro me justifica y no importa si yo me justifico. El que justifica es Dios y solamente Él. Yo me puedo justificar y yo puedo pedirle a los hermanos que me justifiquen. Hace poco, en mi familia, el pastor donde uno de mis familiares está, usaba una pistola en todas las reuniones, porque amenazaba a los hermanos con la pistola cuando no le hacían caso. Era chiflado, bastante chiflado. Yo estaba pensando usar una pistola. Pecó más que Satanás, ese hombre, en la iglesia. Finalmente lo han expulsado. Es abogado, le hizo un juicio a la iglesia y la iglesia le tuvo que pagar $200,000. Y en todas las iglesias que ha estado, le ha hecho juicio a la iglesia antes de salir. Se las ha ingeniado para que lo echen, para que luego le hagan un juicio. Es un falso profeta. Yo le dije a mi familiar, es un falso profeta, no lo dudo para nada. Pero ese hombre se justificaba delante de la iglesia, delante de los hermanos. Lo encontraban con algo, le decían algo y él justificaba la situación continuamente. Miren, tiene 80 seguidores que han salido con él. La iglesia tiene 1000 miembros, 80 de ellos se fueron con él y ya empezaron otra iglesia. Y esos 80 siguen a él. ¿Y saben qué? Todos los hombres de la iglesia de esos 80 usan pistola. ¿Sí? Es costumbre que, no sé qué tiene en la cabeza, no sé, Dios no puede defenderlo, tiene que usar una pistola, qué sé yo, no entiendo nada de eso. Escuchen, la justificación humana, bien preguntando Salomón, ¿quién podrá decir? Piensen lo profundo de esto, yo he limpiado mi corazón. Pregunto esta mañana, ¿cuándo has podido entrar a esa cavidad?
porque sabemos que el corazón no es el físico, es algo de nuestro ser. No sé, es difícil describir todo esto porque hay muchos términos en el Antiguo Testamento de esto. Salomón en capítulo 4 por Dios dice, de él mana la vida, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Muchas referencias de eso, pero simplemente yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. ¿Quién puede decir eso? El que lo dice es mentiroso. ¿Quién, dice Job, quién hará limpio a lo inmundo? La respuesta de Job es nadie. Nadie puede hacerlo. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? ¿Cómo pues? Sigo con Job. Se justificará el hombre para con Dios. ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Hace poco nuestra iglesia, ya en Bragado, una familia dejó de venir porque estaba muy ofendida de que yo hacía tanto énfasis sobre el pecado. Y que somos pecadores. Y yo dije, el peor de los pecadores soy yo. ¿Para qué queremos un pastor pecador? Vámonos de acá. Queremos un pecador, un pastor que más o menos ande bien, no que esté pecador. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Job 9:2. Escuchen ahora. No entres, dijo el salmista David, en juicio con tu siervo. ¿Por qué? Escuchen ahora. No se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie. Nunca, jamás en su presencia puede ser justificado. ¿Por qué? Salmo 130, versículo 3. Si Dios marcara los pecados, ¿quién estaría en pie? Si Dios diría, Lucas, no quiero mencionar a Mauro porque estaríamos acá todo el día, pero no. Colby, primero. Si Dios marcara los pecados, ¿quién podría estar en pie? Escuchen a Salomón. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado su inmundicia. Estos son los fariseos, los escribas. Ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros. Se justificaban a sí mismos. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada, error grave, y no será aborrecida. Esto, perdón clase, esto es el infierno eterno. El aborrecimiento eterno de tu iniquidad y de mi iniquidad. Él va a derramar su ira sobre los pecadores eternamente. Jonathan Edwards, en su mensaje, Pecadores hermanos de Dios enojado, Jonathan Edwards dijo esto. Los pecadores van a escuchar el respirar airado de Dios caminando por los pasillos de las cárceles del infierno. No deseo que nadie, ninguno de mis hijos, nadie de mi familia tenga que participar de eso. El escriba le dijo a Cristo, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? A unos que confiaban en sí mismos como justos. Eso ya es un pecado. Pero el siguiente pecado está en la siguiente frase. Menospreciaban a nosotros. Cuando yo menosprecio, vamos a suponer, a Lucía o a Fátima, ¿qué dice la Biblia que estoy haciendo? La Biblia dice, peca el que menosprecia a su prójimo. La palabra menospreciar significa tener en poco, no darle valor, hacerme como que yo soy más importante que tú. Escuchen ahora, a los que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a nosotros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba. ¿A dónde llegaba su oración? Algo así al pecho del más o menos. Pues se oraba consigo mismo. No iba para ningún lado su oración. Ahí estaba. Estaba orando a sí mismo. Qué lindo eso, orar con uno mismo. Oraba consigo mismo de esta manera. Dios,
Sí, si no llega, no llega. Te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros. Que poco se conoce este hombre. Ni aún como este publicano. Él lo apuntó a él. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, más el publicano estando lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué dice Cristo? Os digo, que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Y aquí, escuchen la comparación. Importante notar la comparación. Porque cualquiera que se enaltece, eso es justificarse a sí mismo, será humillado. ¿Hasta dónde? Hasta el infierno. Y el que se humilla, ese es el que ya no se justifica a sí mismo, sino que justifica a Dios, que da gloria a Dios, que confiesa su pecado delante de Dios. Él será enaltecido, él será justificado. O sea que Cristo hizo la comparación, dijo, enaltecimiento igual a justicia propia, humillación igual a cero justicia. No tengo nada que puedo ofrecer a él. Escuchen Isaías. Dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. No sé si te has sentido así a veces. Yo creo que a veces tengo 20 minutos en el día que me siento, wow, no he pecado. Cuando estaba lo de mi mamá, le digo, fue terrible, fue una situación para mí como Job. Fue terrible. El Señor me inundó en mis pecados como nunca me había inundado en mis pecados, como nunca me vi. Nunca me va a dejar olvidar ese momento. Gracias a Dios lo tengo grabado, sellado en mi corazón. Nunca más me voy a olvidar. Yo pensé que era pecador hasta que Dios me mostró, no, era más que eso. Soy más santo que tú. Ese hombre no ve. La iglesia de la Odisea, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Escuchen a este hombre. Yo soy limpio, sin defecto, soy inocente, y no hay maldad en mí. ¿Quién es? Eliú dijo, esto es lo que escuché en toda tu conversación con tus 3 amigos. Dijiste, soy limpio, sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Yo he tomado tiempo para desarrollar cada una de estas frases, no lo vamos a ver hoy. Job dijo esto una y otra vez. Job llegó a decir algo que nadie ha dicho, soy más justo que Dios. ¿Se acuerdan cuando Satanás dijo, yo quiero poner mi trono al lado de Dios? Job dijo, yo quiero poner mi trono arriba de él. Yo soy más que él. Satanás dijo, yo quiero ser igual que él. Job dijo, yo soy más que él. Dios se equivocó en él. Soy limpio, sin defectos, soy inocente y no hay maldad en mí. Esto es antes que aparezca Jehová. Cuando vino Jehová, ¿se acuerdan lo que dijo? Ahora mis ojos te ven y me aborrezco. Soy vil. ¿Qué diré? Bendito tú y yo, cuando podemos decir soy vil, es cuando Dios te justifica. Cuando dices soy pecador, cuando Dios te justifica. Si tú dices soy limpio, ¿sabes qué? Tengo un amigo, no creo que mire esto, que me dijo, peca más que el diablo. Y lo sé porque me lo ha dicho 1000 veces, pero parece que se olvida. Pero un día, hace poco, me dijo, ¿sabes qué? Creo que pequé una vez en la vida. Me dijo así. Y fue cuando yo me enojé con Dios. El andar con mujeres como él anda, el blasfemar a Dios todo el día, eso no es pecado. Pero que él haya dicho que estaba enojado con Dios, eso sí es pecado. Ese hombre no ve. Este es el resumen, hermanos,
Miren la Biblia resumiendo la justicia propia. El proceder de la mujer adúltera es así. Come, limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Ese es, y ese eres tú y yo cuando pecamos. Hacemos mal, nadie me vio. David cometió el adulterio con Betsabé, nadie lo vio. Pudo taparlo, mató a Urias, nadie lo vio. Esconde. Macana fuerte, ¿no, David? Ya va a pasar. Ya se me va a calmar la conciencia, ya está, no pasa más nada, no pasa nada. Y pasaron 9 meses y David dijo, ¿cómo se fue de esta? Y viene el Señor. El Señor, una frase nomás dice después de 2 Samuel 11. Jehová le desagradó lo que hizo David. No hay más comentario bíblico que eso. Y yo pienso, hermanos, que cuando él empezó a castigarlo por dentro y hacer que su verdor se vuelva a sequedad de verano y que empiece a sufrir las agonías de la disciplina de Dios, yo pienso que Dios estaba esperando que David se arrepintiese solo. Porque lo empezó a golpear de todos lados y David no se arrepintió. Entonces mandó un profeta llamado Natán y le dijo, tengo que contarte algo, y le trajo la historia más dura para David. Una pobrecita oveja, él que había sido pastor toda su vida, le trae esa historia y le dice a David, todo este tiempo te has justificado en tu pecado, David, y el que te justifica es Dios. Y David, menospreciaste la palabra de Jehová, menospreciaste su provisión y has hecho blasfemar el nombre de Jehová con tu pecado. David dijo, ni sabía ni vi todo esto. Y ahora David entra a lo profundo de su corazón y dice, contra ti solo he pecado. Y Natán le dice, Dios también ha remitido tu pecado, no morirás. Pero tu hijo sí va a morir. Yo le dije a mi esposa que esto que vengo sufriendo, que no sé qué es, el neurólogo cree que es el síndrome de Barrett, puede ser otra cosa. Yo le dije a mi esposa, doy gracias a Dios que me vino a mí, no a ella ni a mis hijos. Es mejor sufrirlo en carne propia que ver a tu hijo o a tu hija sufriendo lo mismo. Y no vas a poder hacer nada por ello. Bueno, me adelanto. Hermano, déjeme. Se fue la hora. Son las 12 ya. Hermanos, déjeme cerrar con esto. Cuando hablamos de Dios es el que justifica, ¿qué estamos diciendo? Estamos yendo al ser más alto del universo. Voy a saltear esto. Después se lo paso si quieren. Pero escuchen esto. Cuando hablamos de Dios justifica, estamos hablando de Dios que es santo. El único, conforme a Apocalipsis 15. Solo tú eres santo. Estamos hablando del único que ve todo. El único que es justo. El único que es luz. El único que mira el corazón y no la apariencia. Y su examinación ha sido exhausta. Ha mirado lo más profundo. Ha conocido lo posible y no realizable. ¿Qué quiere decir? Él ha visto lo que tú podrías haber hecho. No lo hiciste. Como dijo de la tierra de Sodoma y Gomorra y de Tiro y de Sidón. Si yo hubiese esto, ellos hubiesen hecho esto. Ha conocido de lejos mis pensamientos, cada intención de mi corazón. Y esto es una frase traducida al inglés, perdón, pero no sé cuál era la traducción en español. En inglés se dice, turned every rock. Significa, dio vuelta a todas las piedras en tu vida, para mirar hasta lo más bajo de tu ser, mirar toda tu iniquidad y ver todas tus intenciones, todos tus pecados de pensamiento y de hecho. Y una vez examinado todo, desde nacimiento hasta muerte, Él te justifica.
O viene alguien a acusarme. No puede. Dios dice, ya que, ya lo sé. Es más, lo que estás diciendo de él es lo que ves en la superficie. Si querés te cuento cosas peores de él. ¿Vos estás viendo que él estuvo mirando la mujer de su prójimo? ¿O él estaba mirando 1000 mujeres en su corazón? Pero yo lo he perdonado todo. Yo lo he examinado todo. He ido, no ha habido pasillo en el alma donde Dios no haya mirado y conocido. Y después de todo lo mirado, decir desde el cimiento de su trono. ¿Y qué es eso, clase? ¿Qué es el cimiento de su trono? La Biblia habla del cimiento de su trono, o sea, lo que fundamenta su trono. ¿Qué es? Porque el fundamento de su trono habla de 2 verdades de Dios, su altura y su profundidad. Ahora le voy a decir rápidamente. Escuchen, Salmo 33:5. Él ama justicia y juicio. Dios lo ama. Escuchen, tu justicia es como los montes de Dios. Cada vez que la Biblia habla de la justicia de Dios, la eleva, la lleva a altura. Pero cada vez que habla de juicios, los lleva a profundidades. Abismo grande son tus juicios. Eso lo vemos en Romanos capítulo 11. Ahora escuchen bien. Dios dice, mi justicia es alta, mi juicio es profundo. Ahora escuchen. Él juzgará a su pueblo con justicia, a tus afligidos con juicio. Y acá viene, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Noten ahora Salmo 97:2. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Qué pasa? Cuando Dios justificó tu alma, su justicia y su juicio los recibió ¿quién? Su amado. Pero no obstante ello, el que Dios justifica no es a su amado. El que Dios justifica es a mí. ¿Y se fundamentó en qué? En el fundamento de su ser, que es su altura, justicia, su profundidad, juicio. O sea, no hay nada que tú hagas que su justicia no haya cubierto y no hay nada que tú hagas que su profundidad de juicio no haya observado. Él ha mirado todos tus caminos y juzgó toda tu causa en su Hijo, con un juicio que ni tú ni yo sabremos el resto de nuestros días. Cargó nuestro infierno sobre él. Spurgeon dijo, bien dicho, cuando dijo Tetelestai, había bebido de la copa en 3 horas de toda mi eternidad en el infierno. ¿Cómo puede ser? Él es Dios. Pudo beber toda mi eternidad. Dios hizo justicia y juicio en él. El fundamento de su trono, inamovible. Y cuando alguien viene y dice, pero Colby es, ¿qué me vas a decir? Que yo ya no sé. Si yo di vuelta a todas las piedras, si yo miré lo más profundo de él, si yo examiné desde su nacimiento hasta su muerte todo pensamiento, intención y obra de su corazón, y lo puse, cargué todo esto en Cristo, y Cristo ha pagado todo, y yo lo justifico a él por completo. Dios es el que justifica. Satanás no puede ir a todo y decir, Señor, mira lo que está haciendo. Eso lo vi antes de que él nació. ¿Sabes qué? Lo que me estás diciendo, eso lo vi antes de la fundación del mundo. ¿Sabes qué? Yo ya cubrí todo eso en Cristo. Termino. No puedo ni entrar a esto, pero vemos a Dios que cuando alguien viene con alguna acusación, Jehová defiende. Que la palabra literalmente es aboga, es abogar, justificar, es abogar, defender la causa. Dios defiende a Sara y a Abimelech. A Abimelech le dice a Dios, yo sinceramente no sabía que era su esposa, y Dios dijo, yo también. Él dice, con sencillez en mi corazón y con limpieza en mis manos he hecho esto. ¿Sabes lo que Dios le dice a él? No, vos sos una impía. No me digas que no tenías ganas de acostarte con ella. No le dice eso. Y yo también sé que esto lo hiciste con sencillez de tu corazón. Lo sé. También te detuve.
de pecar no contra ella. No. Te detuve de pecar contra mí. ¿Saben que enseguida, como un rayo, me vino a la mente que cuando yo me acuesto con la mujer ajena, no peco contra el marido de ella, o los hijos de ella, o mi casa, peco contra Jehová. No te permití que la tocases a ella, para que no peques contra mí. Dios defiende a Jacob de Labán. Eso lo vemos. Vuestro padre me ha engañado, me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal, dice Jacob. Dios defiende a Jacob de Labán cuando viene Jacob para pecar contra él. Vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate, que no hables a Jacob comedidamente. Pero si este es un atorrante, ojo, cuidado cómo le hablas. ¿Saben qué me resultó interesante en mi estudio de la justificación de Dios a sus hijos? Que la mayoría tienen que ver con la lengua. Cuidado lo que dices. Termino con este. Dios defiende a Jacob de las ciudades alrededor. Esto es extenso, es tremendo esto. Se lo paso. Miren esto. Escuchen un segundo. Termino con esto. Escuchen. Dios defiende a Moisés de Aarón y María. ¿Por qué pues no tuviste temor? Escuchen ahora. De hablar contra mi siervo Moisés. No dice de pegar un cachetazo, de tratar de darle un portazo, no recibirlo. Dios va a la lengua y dice, tened cuidado cómo hablas a otro hermano. Dios defiende a María de los apóstoles. Me gusta esto, termino con esto hoy. Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. ¿Cuántas veces el Señor exalta a esta mujer delante de ellos? ¿Saben que me hace temblar? Porque un día el Señor me va a decir, ¿por qué hablaste mal de Él? ¿Por qué hablaste mal de Él? Porque yo no condeno a mi hermano y no lo puedo hacer nunca jamás, porque Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. No yo. Yo no puedo autojustificarme. Si quiero lo puedo hacer, pero no significa que sea justificado. Pablo dijo algo de esto a los corintios. Déjenme terminar con esta frase. La anoté yo. La Biblia sí nos dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra. ¿Recuerdan Génesis 6? Pero no hay ningún texto que diga que Dios se arrepintió de haberte escogido a ti. Así, tan malo como es.